Tengan buenos días. Se me ha asignado la tarea de hablar sobre el tema de la protección y sanación de los matrimonios y las familias. Voy a comenzar planteando el problema. El matrimonio y la familia están bajo ataque. ¿Cuál es entonces el problema? En el siglo XX pasamos por varias generaciones. La generación silenciosa, allá por los 15, los baby boomers, después de la Segunda Guerra Mundial, la generación X y la generación Y, 80s y 90s, y ahora en el siglo XXI enfrentamos el surgimiento de una nueva generación a la que he llamado la generación Screen. Esta generación, a diferencia de las anteriores, tiene una característica particular y es que se ha globalizado. Cuando hablamos, por ejemplo, de los baby boomers, hablamos de una generación que particularmente se desarrolló en Estados Unidos, Europa. Pero ahora, en el siglo XXI, que hablamos de esta nueva generación, esta no tiene fronteras. Porque su característica básica es que ha construido una carretera por la que todos podemos transitar. Y esa carretera se llama Internet. Esta generación ha nacido con la pantalla en la mano. Ha llegado al punto de no dejar la pantalla ni siquiera en la iglesia. Esa pantalla se convierte en su fuente de contacto con la realidad, con el mundo. Y muchos lo saben, los adultos lo saben. Los adultos que andan en el mundo de los negocios lo saben, que la manera de llegar a las diversas generaciones, al niño, al adolescente, al adulto en estos tiempos, es a través de esa pantalla. De ahí entonces que a través de esa pantalla circula, por ejemplo, la pornografía, un tema del cual Antonio nos instruyó ampliamente, como una forma de seducción. A través de la pantalla se practica lo que podemos llamar el acoso cibernético. No solo se usa las redes sociales para informar, sino que también se usa para manipular. Manipular particularmente la mente del niño, del adolescente y del adulto, con fines comerciales y otros tipos de fines. Esa pantalla entonces, a través de su influencia, es capaz de amenazar y robar incluso la paz. Dentro de esa idea de robarnos la paz, también encontramos un fenómeno al que he llamado el egoterrorismo, que tiene que ver con usar esos medios para manipular el yo, para manipular el carácter de la persona, para debilitarlo, y debilitando ese carácter, poder de esa manera colocar en la mente de la persona aquellas sugestiones, aquellos mandatos que van a beneficiar a aquel que está al frente de ese proceso manipulador. Esta pantalla también está desintegrando la familia. ¿Por qué? El día de ayer veíamos en un restaurante a una familia de 7 miembros. Y cada uno de los 7 miembros conectado con una pantalla. Ninguno de ellos interactuando entre sí. Cada uno interactuando con su pantalla. Esta pantalla entonces ha dispersado a los miembros, aunque estén juntos. La mente de ellos está dispersa en los temas de interés que ellos tienen. La amenaza entonces se da en una nueva era
a la que llamamos la era del conocimiento y la información, pero también la era de la permisividad. Hablé del egoterrorismo y quizás es un aspecto que desconocemos y dentro de esta influencia me gustaría enfatizar. El egoterrorismo es una forma de manipulación del yo para debilitarlo, desinhibirlo, bloquearlo y anularlo. Los egoterroristas utilizan la confusión del adolescente para destruir su sistema de creencias que soportan su identidad sexual, por ejemplo. Crean confusión, crean crisis de identidad, crean vulnerabilidad. Llegan incluso a tener influencia sobre los sistemas legales, sobre los sistemas sociales. Y la intención es bajar los niveles de control que las sociedades tienen sobre nuestro comportamiento. Y eso produce permisividad. Lamentablemente, las sociedades más permisivas acaban siendo las más corrompidas. ¿Por qué? Porque tener libertad sin un límite ético o moral acaba seduciendo a incautos, a reprimidos, a aquellos impulsos y manipulaciones de quienes son expertos en controlar la mente. Hay 3 tipos de egoterroristas: el abusador, el seductor y el pervertido. Y muchas veces el padre de familia los tiene en su casa como amigos, como vecinos, como personas de confianza. Veamos, por ejemplo, el abusador. El abusador es el tipo de persona que se aprovecha de la ignorancia o incapacidad de detener la exposición, por ejemplo, de material sexual de aquel que puede ser de menos edad, de menos experiencia o que es más influenciable. Entonces, el abusador sabe que aquella persona puede ser controlada por él y utiliza su conocimiento, su experiencia para influir en aquel que es menos maduro, menos capaz de poner un control o decir no. El segundo tipo de egoterrorista es el seductor. El seductor va más directo, presenta la pornografía, regala la pornografía, promociona la pornografía, con la etiqueta de aceptable, buena y normal. El seductor lo vamos a encontrar en todos los estratos. Lo vamos a encontrar en los estratos profesionales. Lo vamos a encontrar en el trabajo, lo vamos a encontrar en la escuela. Ahí anda camuflajeado en medio de las personas y algunas veces mostrando una imagen pública de buena gente, de confiable. El tercer tipo de persona a la que he llamado egoterrorista es el pervertido. El pervertido entra al círculo de los jóvenes, particularmente el joven curioso o que está pasando por la crisis de identidad. ¿Qué joven no es curioso en esa etapa? Pregunto. Él ofrece, junto a la experiencia pornográfica, la práctica. Utiliza su influencia para usar a los más pequeños, a los más inmaduros, como objetos sexuales. Este es el tipo de persona que organiza una fiesta en su casa, una reunión social, en donde invita a los hijos de sus hijos, a los amigos de sus hijos, y luego en ese medio, poco a poco, va introduciendo el tema, va introduciendo imagen, e incluso llega al punto de usar a los mayores del grupo para atacar sexualmente a los más pequeños o inmaduros como objetos sexuales.
Puede usar dentro de esa experiencia una mezcla con alcohol, fiesta, drogas, prostitución, etc. Es importante entonces, como adultos, reconocer que en este nuevo escenario, dominado por los medios sociales de comunicación, por el Internet, debemos anticipar la presencia de estas tres personas que de manera camuflajeada vamos a encontrar quizás en los lugares que menos nos imaginamos. Ahora entonces, si nuestra intención es fortalecer el matrimonio y sanar la familia, ¿por dónde comenzar? Bueno, vamos a comenzar por una palabra llamada quid. La palabra quid tiene origen en el latín y se refiere a un aspecto que es central, el quid del problema. Se refiere entonces a ¿y cuál es el factor clave para resolver un problema, para identificar un problema, para volver consciente un problema? Entonces la primera cosa importante que necesitamos es empezar a buscar el quid. Y en este caso, ¿cuál es el quid del problema en la relación matrimonial y en la relación de familia? Bueno, la primera cosa importante que debemos entender es que no hay una familia perfecta. Todos los matrimonios y todas las familias enfrentan tres situaciones: quiebres, impases y desbalances. Un quiebre es un bloqueo a la acción, que produce frustración y conflicto. Aquellas cosas que a la pareja le producen frustración y conflicto, podemos decir, son sus quiebres. Pero el segundo componente del quid tiene que ver con el impasse. Todo matrimonio, frente a esos bloqueos, llega a momentos en los que se siente fracasado. Por ejemplo, el esposo interesado en proveer para su familia pierde su trabajo. Perder el trabajo, perder la salud, son situaciones que nos llevan a experimentar lo que es el fracaso. En ese sentido, el fracaso es un elemento que también está formando parte de la dinámica del matrimonio y de la familia. Y el tercer aspecto son los desbalances. Para entender mejor el desbalance, vamos a usar la palabra la piedra en el zapato. Piensen por un momento en su relación, por ejemplo, aquí los esposos y sus esposas. Piensen en algo que sus esposos no están haciendo y que es algo pequeño, pero que no se sienten bien. No le saludó en la mañana, no le dio el beso de los buenos días, no le dio un abrazo. Cualquier cosa pequeña puede convertirse en la piedra en el zapato. Pero cuando la piedra en el zapato se repite el segundo día, el tercer día, ¿qué sucede con la piedra en el zapato? Se convierte en la llaga en el zapato. Y finalmente, cuando la llaga en el zapato continúa, la pérdida del pie, la pérdida de la relación, por ejemplo. Entonces, volvernos conscientes de nuestras preocupaciones es el primer paso importante. No es posible que haya cambio si lo que nos preocupa somos incapaces de volverlo consciente. Solo cuando nosotros somos capaces de decir, tengo este problema, esta es mi piedra en el zapato, he fracasado en esto, he pasado del nivel ignorante inconsciente al nivel ignorante consciente. Y cuando yo reconozco una ignorancia, una incapacidad o una incompetencia de manera consciente, es entonces ese el momento en que puedo comenzar a trabajarla. Ahora, volver consciente de nuestras preocupaciones siempre va a ser la primera tarea que nos llevamos al terminar esta conferencia. ¿Cuáles son nuestras frustraciones, nuestros conflictos, nuestros desbalances,
nuestras piedras en el zapato que están afectando nuestra relación como matrimonio y que pueden afectar nuestra vida familiar. Cuando llegamos al nivel ignorante consciente, estamos entrando a la etapa de un alcohólico anónimo, de un adicto a la pornografía o de un jugador compulsivo que declara su preocupación como parte del camino a resolverlo. Entonces, declarar el KID va a significar en la pareja, quiero declararte que no me siento bien en nuestra relación en esto, que siento que he fracasado en esto, que siento que ese pequeño detalle que tú tenías conmigo cuando éramos novios y que ahora has olvidado, no lo puedo olvidar. Y independientemente de que te ame, está afectando nuestra relación. Hablar es un elemento importante en el proceso de trabajar el KID, declararlo para trabajarlo. Ahora, en el matrimonio y la familia hay diversos aspectos que pueden entrar dentro de lo que llamamos el KID del problema. Por ejemplo, en nuestra relación de pareja, un tema que puede generar KID son las finanzas. ¿Cómo estamos en temas de dinero? La intimidad, la comunicación, la fidelidad. En nuestra relación con los hijos, la disciplina, los hábitos, el comportamiento nini. ¿Ustedes han oído hablar de la generación nini? Dentro de esta época ha surgido un subgrupo que se le llama la generación nini, que son esos jóvenes adolescentes que no quieren ni estudiar ni trabajar, ¿va? Y que andan con su skate, ahí andan desde la buena mañanita, salen, se van al parque y ahí están. Hacen la vida como ellos quieren, no quieren recibir órdenes, no quieren que se les diga qué tienen que hacer, no quieren reglas. La generación nini. A nivel de familia podemos encontrar problemas de comunicación, integración, colaboración, desacuerdo. A nivel de nuestra gran familia, intromisión, las tradiciones, la existencia de preferidos o diferencias familiares. Y con los amigos que llegan a la casa, algunos aspectos del KID podrían ser la aceptación de los amigos que están llegando o rechazo, la intromisión de algunos amigos que están metiéndose más allá de lo que en la casa consideramos que es tolerable, que es aceptable, y otro tipo de influencias. Trabajar el KID es el primer paso, pero ahora ya conocemos el KID, ya lo volvimos consciente. ¿Cómo fortalecer y sanar la relación? Sin compromiso no hay cambio. Sin compromiso no hay cambio. Porque uno obtiene en la vida solo aquellas cosas con las que está comprometido de manera responsable o de manera impecable. Es cierto, hay personas que se comprometen y no cumplen, los insensatos. Y es cierto que también hay personas que no se comprometen, los necios. Pero las personas que quieren trabajar y madurar y mejorar su relación matrimonial y familiar, tienen que comprometerse de manera responsable e impecable. Parte de ese compromiso es reconocer el KID de nuestros problemas, aceptar la ayuda del guía y maestro y convertir nuestras ignorancias en oportunidades de aprendizaje. Yo lo felicito porque al estar sentados este día, en este momento, me está diciendo a mí que estamos comprometidos con el cambio, que estamos dispuestos a avanzar en el proceso de fortalecer nuestra relación matrimonial y sanar aquellas heridas que pueden estar presentes en nuestra familia. Ahora, ¿de qué tamaño tiene que ser la solución? Bueno, el tamaño de la solución para cada pareja y familia no puede ser ni más grande ni más pequeña que el tamaño del problema. Por eso tenemos que estar conscientes de qué tamaño es nuestro problema, de qué tamaño debe ser la solución. La prevención entonces es el camino para encontrar el fortalecimiento del matrimonio
y sanar la familia. Y cuando hablamos de prevención, hay un principio importante en el tema de la prevención, que es anticiparnos. Aquellos capaces de anticiparse a lo que pueda suceder en el futuro, saben qué hacer en el presente. Saben qué decisiones deben de tomar en el presente. Existen diversos niveles de prevención, como es la prevención primordial. La prevención primordial tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora. Informarnos. Obtener información útil en relación con la preocupación que tengo. Luego, la prevención primaria. La prevención primaria tiene que ver con avanzar un poco más. Avanzar un poco más, y en este caso, la prevención primaria tiene que ver ya con participar en programas que me den métodos empíricos para resolver las preocupaciones que yo tengo. Ya, si el problema no logro resolverlo, el siguiente nivel es la prevención secundaria, en donde busco el consejo profesional. Y tal como Antonio decía, establezco criterios. ¿Cuáles son los criterios que voy a tomar para buscar, por ejemplo, un consejero? Y la prevención terciaria es cuando el problema ya llegó a una situación extrema, en donde buscamos un tratamiento especializado, hospitalización incluso. Entonces, los niveles de solución le llamamos prevención. Un aspecto importante que quiero dejar en este tema es la necesidad de construir un escudo familiar. ¿Qué tan importante es su relación y su familia? Si lo importante ocupa el lugar preeminente en sus vidas, todas las demás cosas van a ocupar el lugar que les corresponde. ¿Cuál es nuestro centro? Para algunas personas su centro es su trabajo, porque la mayor parte de su tiempo lo invierten en su trabajo. Para otros puede ser su casa, para otros puede ser el deporte, los amigos, las telenovelas, el fútbol. La propuesta es que construyamos un centro. El centro personal, basado en lo que he llamado la ley natural. Todos sabemos que nuestro comportamiento es gobernado por leyes. Nosotros no podemos hacer lo que queramos sin exponernos a las consecuencias de nuestro comportamiento. Y algunas leyes, por ejemplo, que gobiernan nuestro comportamiento son, para el caso, la ley de causalidad, también llamada la ley de la cosecha. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Y toda consecuencia tiene una causa. ¿Lo saben nuestros hijos? Porque algunas veces nosotros, por ejemplo, les mostramos el mundo como que si no existiera una relación causa y efecto entre lo que ellos hacen y lo que va a suceder como fruto de lo que hacen. Dejamos, por ejemplo, que estudien si ellos quieren y no les enseñamos la conexión entre preparación y las posibilidades y oportunidades que pueden construir en el futuro. Hablamos de la ley de la anticipación, anticiparnos para saber qué acciones tomar en el presente. La ley de la preparación. Nadie se salva, nadie progresa en la ignorancia. La ley del cambio. No todo cambio es mejoría, pero toda mejoría se origina en un cambio. La ley del compromiso. Uno no puede progresar en la vida sin comprometerse. La ley de la conducta habitual. Nuestros comportamientos habituales, nuestros hábitos, ¿por qué se construyen? Porque lo que nosotros hacemos repetitivamente produce un efecto, un resultado. Entonces, yo construyo un hábito porque ese hábito me va a permitir lograr un resultado que ando buscando. Entonces, hay una relación entre mi comportamiento habitual y lo que me produce en los resultados que yo obtengo. La ley del todo o unidad. El todo es más que la suma de sus partes. Una familia va a tener más poder para enfrentar y resolver su vida que si la fragmentamos. Y si todos los problemas los va a resolver papá o los va a resolver mamá y los hijos tranquilos allá. Si todos los miembros se integran como un equipo y trabajan en una solución, la calidad de la respuesta va a ser mucho más poderosa que si aisladamente todo lo resuelve papá o mamá. De ahí entonces que el primer centro importante que necesitamos construir es un centro gobernado por principios, por leyes naturales. Y eso es personal. Tenemos que enseñarle que en su estructura de carácter, en su carácter personal,
cada uno de nuestros hijos tiene que entender esas leyes y tiene que practicarlas, como si estuviera transitando por la carretera de la vida. Comparemos la vida con una carretera, hay reglas. Y así como en la carretera hay reglas, en la vida hay reglas, gobernadas por esas leyes. La segunda, el segundo círculo es la ley moral. La ley moral le da congruencia a nuestro comportamiento. Y algunos aspectos claves en la ley moral, por ejemplo, que necesitamos nosotros entender y enseñar en nuestra familia son la honradez, el orden, la responsabilidad, el deseo de superación y la limpieza. La limpieza del cuerpo, la limpieza de la mente, la limpieza del espíritu. El tercer círculo es la ley, tiene que ver con la tercera ley, la ley social. Somos gobernados por leyes en la sociedad en donde nosotros vivimos. Y entonces necesitamos dentro de ese escudo familiar construir ese tercer centro, que es la norma social, la ley social, que implica responsabilidades como aprender a respetar la ley y los reglamentos, aprender a respetar el derecho de los demás, aprender a ser puntuales con el tiempo, aprender a ahorrar e invertir, aprender a amar el trabajo. Si queremos entonces fundamentar el matrimonio y sanar la familia, construir estos tres centros es una tarea importante para alcanzar el bien ser y pasar al bien tener. Si una persona es un bien ser, lo va a demostrar en sus acciones diarias, en el bien hacer. Y si una persona es un bien ser y un bien hacer, tarde o temprano va a llegar al bien tener y al bienestar. De entonces que el siguiente paso, sanar la familia, tiene que ver entonces con cambiar nuestro paradigma, cambiar nuestra mentalidad y usar como recurso importante en ese cambio de paradigma el tiempo, que es la materia prima de nuestra vida, y construir lo que yo llamo nuestra arca familiar. La solución entonces para nutrir nuestra vida familiar y matrimonial tiene que ver con invertir tiempo, porque todas las soluciones demandan un compromiso y un tiempo para que la pareja resuelva sus quiebres, sus impases, sus desbalances, un tiempo para formar a la familia y enseñarle los tres centros, un tiempo para trabajar como equipo y resolver los problemas familiares. De ahí entonces que tener un tiempo para reuniones semanales de pareja, de familia, es parte de ese proceso de construir nuestra propia arca familiar. El kit de la solución. El kit de la solución finalmente tiene que ver con formar. Y formar tiene que ver con construir los tres centros para alcanzar el bien ser. Tiene que ver con tomar acción. Noches familiares, consejos familiares, limpiar, reparar, armonizar y nutrir. Tiempo para limpiar las diferencias, los desacuerdos. Tiempo para reparar los desacuerdos. Tiempo para armonizar. Tiempo para nutrir la relación del matrimonio y de la familia. De esa manera entonces aprendemos a resolver nuestros quiebres, a superar el fracaso, a alcanzar una vida balanceada. E incluso una de mis recomendaciones importantes es que si necesitamos formar a la familia para enfrentar un mundo inestable y demandante, construir una empresa familiar, un emprendimiento familiar, podría ser parte de ese camino de unir a la familia como equipo en un propósito en el que todos trabajen y que finalmente construya futuros para los miembros de la familia. Esa es mi presentación. A continuación es el tiempo para que ustedes puedan plantear algunas inquietudes sobre estas ideas que les he dejado. Quiero recordarles que cada uno de ustedes recibió este folleto. En este folleto está la síntesis de lo que he hablado. Está el kit del problema, el ciclo de aprendizaje, el escudo familiar con los tres centros y los cimientos. Además, les entrego mi correo electrónico
Si ustedes me escriben a mi correo electrónico, yo les voy a enviar esta presentación. Bueno, ¿preguntas? Tengo una pregunta que se me hace muy importante porque muchas veces nosotros como padres de familia no damos tanta importancia a construir hogares fuertes en los cuales nosotros podamos transmitir esto mismo a las futuras familias que son nuestros hijos. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para que esta información llegue cada vez a más y más familias? Porque realmente nosotros muchas veces no nos damos cuenta de qué tan importante es esto hasta que nosotros mismos ya lo estamos viviendo. Antes de vivirlo, nosotros sabemos que venir a formarnos en estos talleres, en estas conferencias, es muy bueno. Pero ya que estamos aquí dentro, vemos lo realmente bueno que es, y a mí sí me gustaría saber cómo podríamos hacer propaganda o propagar más bien este tipo de formación a las familias, ya que en realidad las familias de este tiempo están, la mayoría, no todas, pero una mayoría están en crisis verdaderamente fuertes, y que al aumentar la crisis, pues muchas veces en el dolor y en el sufrimiento no se busca la ayuda necesaria. Sí, nosotros somos una cultura que muchas veces hemos aprendido a sufrir en silencio, a guardarnos nuestras preocupaciones, y por el temor de que al abrir nuestro corazón podamos ser señalados o podamos ser juzgados. Es importante entender que si vivimos en la era del conocimiento y la información, una de las tareas importantes es volvernos aprendices, estar constantemente aprendiendo de nuestros errores. Cuando los volvemos conscientes, se convierten en una oportunidad de aprendizaje, aprendiendo de aquellos que van adelante de nosotros. Pienso que es tan compleja la sociedad en estos tiempos que uno no puede caminar seguro sin el apoyo de formadores, de coaches, de mentores. Entonces tenemos que aprender a identificar aquellas personas que tienen más experiencia que la que yo tengo y que han superado aquellas situaciones por las que yo estoy pasando, y aprender a escuchar el consejo de otros. Muchas veces nuestro orgullo se convierte en una barrera. Hay un tipo de persona que no se deja enseñar, se llama contumaz. El contumaz tiene una filosofía: yo no sé, pero aparento que sepa. Entonces la persona contumaz no sabe que no sabe, pero actúa como si sabe. Hay una diferencia entre ser un contumaz, un necio, o ser un ciego cognitivo. El ciego cognitivo sabe que no sabe y busca el apoyo de aquel que sabe. Entonces, es mejor ser ciego cognitivo, reconocer que soy ignorante en muchas cosas, todos somos ignorantes en muchas cosas, y buscar en cada área quién tiene el conocimiento y apoyarme en él, que ser un contumaz, presumir que lo sé todo cuando todo el mundo sabe que no es así, pues. Entonces, el abrirnos al aprendizaje, en el material que les he entregado, en el punto 2 está el ciclo del aprendizaje para la acción. La idea es seguir ese ciclo y al final convertirnos nosotros en maestros, para de esa forma multiplicar lo que estamos aprendiendo, en primer lugar en nuestro círculo de influencia, en nuestra propia familia, y luego aquellas otras personas que están en nuestro círculo de apoyo. ¿Sí? A mí me gustó lo del zapato, la piedra del zapato, que quiero entenderlo bien. Sí. Dice que la esposa no le dieron el beso a la mañana, y bueno, entonces la esposa comienza a hacerse la piedra en el zapato, ella. Sí, ella. Ahora, para corregir esa piedra, el problema es de ella, no es de él, es un problema de ella. Sí. Entonces la solución, lo que entendí, es que tiene que hablar ella, qué es lo que le gustaría para que la piedra del zapato se salga de ella. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero decirle que la familia es un cuerpo. Y digamos que el pie es un miembro de la familia que tiene esos sentimientos. ¿Puede el cerebro ignorar al pie, a la mano,
a los ojos. En el ojo le ha caído una basura y está mal. ¿Puede ignorar esa basura? Esa basura en el ojo puede producir un daño mayor. Entonces, siempre en la familia hay alguien que es más inteligente. Entonces, el más inteligente de la familia generalmente tiene lo que le llaman inteligencia emocional. Entonces, es capaz de percibir lo que el otro está sintiendo, está pasando. Entonces, si yo tengo esa habilidad de percibir la emoción del otro, de percibir el malestar del otro, y eso me da poder. Poder para quitarle la piedra o poder para agregarle otra, ¿va? E incomodarla más, ¿va? Entonces, ¿cuál es mi elección, ¿va? Si mi pie está con una piedra, la piedra va a afectar al final a todo el cuerpo. Y si queremos sanar la familia, tenemos que trabajar el sistema. No podemos darnos el lujo de, es problema de él, ¿va? Lo que pasa en la familia es problema de todos. Y la solución tenemos que trabajarla todos, el compromiso. ¿Algo más? ¿Sí? Sí, y luego aquí. Sí. Yo voy a hacer una pregunta, no sé si la voy a regar y soy una ignorante, pero yo me estoy yendo aquí de matrimonios muy bellos, muy lindos, y yo no tengo ni marido ni nada. Entonces yo me quería ir porque dije, bueno, esto no es para mí. Pero yo regreso y a través de sus palabras encontré que Dios me tocó. Sí. A un pasado que ya lo viví. Ahora quiero preguntarle en qué puedo servir a otros, porque yo no tengo hijos, no tengo nietos, y mi familia, sobrinos están en México. Sí. Bueno, pienso de que existe un propósito por el que los seres humanos existimos, y ese propósito tiene que ver con aprender a ser felices. Si yo soy capaz de encontrar el camino a la felicidad, y lo cual es independiente de mis circunstancias, porque la vida está formada por 3 ejes: tiempo, circunstancias y decisiones. Las circunstancias que todos tenemos aquí cambian. Esta es una circunstancia especial, ¿va? No tengo hijos, no tengo esposo. Alguien puede decir, yo no tengo esposo y soy una madre soltera que está criando a mis hijos, ¿va? Alguien más puede decir, yo soy un huérfano. Las circunstancias pueden cambiar, ¿va? Pero una vez que nosotros entendemos nuestro propósito en la vida, una cosa importante es compartirlo para ayudar a otros a que alcancen ese mismo estado de bienestar. Okay. Gracias. Hemos hablado de un camino: construir bien ser para alcanzar el bien hacer, construir el bien hacer para llegar al bien tener, y construir el bien tener para llegar al bienestar. 4 verbos que tenemos que trabajar importantes. ¿Por aquí? Sí, no sé si haga bien mi pregunta, pero lo voy a tratar. Emocionalmente algunas veces trato de mantener o cuidar la emoción de mi pareja. Se me hace muy difícil entender exactamente lo que ella desea, porque es como un acertijo. O sea, nada más o sea, me presenta la situación, pero no, o sea, como que me lanzara la información, pero al mismo tiempo la retira. Entonces, no sé cómo actuar. No sé, trataría yo de disfrazar el momento de que estoy entendiendo, que estoy tratando de... Perdón, despertaron, man. Estoy tratando de asistir a lo que me está pidiendo, pero nada más lo estoy disfrazando, exactamente no estoy acudiendo a lo que ella me pide. Entonces, ¿cómo poder manejar, bien, digamos, esa situación de adivinanzas? Le entiendo, sí. Esto se llama un juego psicológico. En las relaciones entre nosotros, los seres humanos, la comunicación es clave. Pero hay 3 formas de comunicarnos. Una es la comunicación, digamos, transparente.
complementaria, se le llama a ese tipo de comunicación, donde yo digo una cosa y recibo la respuesta que estoy esperando. Ese es un tipo de comunicación que puede posibilitar que mantengamos buenas relaciones. Pero existe un segundo tipo de comunicación, que es la cruzada. ¿Podría resolverme, ayudarme con tal y tal cosa? ¿Y por qué te lo voy a hacer? ¿Qué acaso yo soy tu sirviente? Comunicación cruzada. Cuando la comunicación se cruza, inmediatamente se interrumpe la relación. Hay personas que tienen la costumbre de trabajar la comunicación cruzada porque así lo aprendieron desde sus hogares, desde pequeños. Pero el tercer tipo de comunicación se llama la doble comunicación. Aquel tipo de persona que se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Ese tipo de comunicación es donde yo no sé realmente qué me quiere decir. Ese tipo de comunicación, que se llama ulterior, es la base de lo que se llama los juegos psicológicos. Muchas personas practican juegos psicológicos. Por ejemplo, enojar al otro. Sabe cómo enojarlo, sabe qué decirle, con qué tono decírselo, etc. Y entran en un juego. Y al final de los juegos psicológicos, ¿quién gana? Nadie. Los dos pierden, la relación se deteriora. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es identificar en la comunicación el juego. Y luego que identificamos el juego, no dar la respuesta que el otro está esperando para continuar el juego. Generalmente en el juego psicológico hay tres actores: el perseguidor, el salvador y la víctima. Yo me pongo y digo, esta mi esposa me trata mal, me ignora o me quiere hacer parecer ignorante. Me pongo como víctima y a ella la pongo como la mala. Y entonces estoy buscando que venga un tercero, que puede ser un consejero o el pastor o el obispo, venga y entre y diga, no, él tiene la razón, pobrecito, usted tiene que ser comprensivo, un salvador. Ese triángulo es el que perpetúa el juego psicológico, el que perpetúa las relaciones perdedoras. No aceptar ser víctima, no aceptar ser perseguidor, no aceptar ser salvador de alguien que no quiere ser salvado, no entrar en los juegos. Esa es una manera precisamente de lograr que nuestra relación por lo menos no se deteriore. Creo que el tiempo terminó. Les agradezco, ha sido un gusto y les dejo ahí esa información que es la síntesis de lo que hemos hablado. Gracias.